Me quieren obligar a cubrir turnos que nadie acepta, porque soy el nuevo. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Nunca pensé que terminaría metido en un trabajo donde la palabra rotativo significaba literalmente rota mi vida. Cuando postulé al minimarket, la supervisora fue súper amable, casi demasiado. Me habló de un equipo como familia, de horarios justos, de que todos colaboraban entre sí y que trabajar noches era ocasional. Lo dijo como si fuese una rareza, algo que tal vez me tocaría una vez cada tanto, como un pequeño sacrificio por pertenecer al grupo. La realidad empezó a deformarse desde la segunda semana. Al principio, incluso me caía bien la supervisora. Era estricta, sí, pero al menos parecía organizada. La primera semana me dio un horario normal. 2 mañanas, 2 tardes, 1 noche. Lo usual, nada raro. Hasta llegué a pensar que me había ido bien teniendo suerte con el reparto de turnos. Los demás me habían advertido que a veces las mañanas volaban rápido, las tardes eran soportables, y las noches podían ser pesadas, pero tampoco un infierno. Pensé que todo iría equilibrado, pero entonces llegó ese bendito mensaje por WhatsApp un domingo en la noche, mientras intentaba desconectarme un rato. Te pongo noches esta semana, ¿ya? Sin pregunta real, sin un puedes, sin un mínimo de cortesía, solo una orden en formato de afirmación. Pero aún estaba con esa mentalidad de soy nuevo, no quiero parecer conflictivo, así que dejé que pasara. Al día siguiente salió el horario y ahí estaba, 5 noches seguidas, de lunes a viernes. Todos los demás tenían combinaciones cómodas, 2 mañanas, 2 tardes, fines de semana libres, uno que otro turno de cierre, pero yo era el único pegado a la madrugada. Pensé que tal vez había algún motivo, así que esa semana me forcé a no cuestionarlo. Pero las noches son otra cosa completamente distinta a lo que uno imagina. No es solo estar despierto, es el silencio raro, los borrachos ocasionales, los clientes que llegan de mal humor, el miedo constante a que pase algo porque uno está prácticamente solo. Y además, todo eso con la presión de mantenerte despierto cuando tu cuerpo te pide a gritos dormir. El viernes, ya destruido, me atreví a preguntarle: «Jefa, ¿mis horarios siempre serán así?». Ella ni levantó la mirada del celular. «Eres el nuevo, pues. A todos les toca pasar por eso». Pero ahí mismo 2 compañeros se miraron entre ellos con cara de ¿qué? Más tarde, uno de ellos, el más veterano, me dijo mientras fumábamos afuera: «Hermano, no le hagas mucho caso. Yo llevo 1 año acá y nunca me pusieron más de 2 noches seguidas. Y eso porque las pedí yo para hacer horas extras». Ahí empecé a sospechar que no era lo normal, sino algo dirigido hacia mí. La tercera semana confirmó todo. El domingo en la tarde, casi calcado a la semana anterior, me vuelve a escribir: «Oye, fulano no puede venir el sábado. Te pongo su noche». Ni por favor, ni te parece, ni nada. Como si mi vida fuera una hoja en blanco que ella podía reescribir cuando quisiera. Esta vez sí le dije que no podía, que ya tenía un compromiso familiar preparado desde hacía semanas. Su respuesta fue: «¿Compromisos? Estás recién entrando, deberías demostrar disposición». Ese mensaje me cayó como un ladrillo en el estómago, porque no solo era una falta de respeto, era una amenaza velada: «Haz lo que te digo, o te lo voy a recordar después». Empecé a observar más cosas. Noté que tenía un grupito favorito dentro del equipo. Ella reía con ellos, les acomodaba los horarios, les permitía cambios de turno sin problema, incluso les dejaba salir antes si no había clientes. Pero cuando yo pedía algo mínimo, como entrar media hora después para una cita médica, era un «no se puede». Somos una empresa seria. Ahí fue cuando uno de los chicos me soltó la verdadera razón. Los turnos de madrugada son un hueco que nadie quiere cubrir porque el pago no compensa el desgaste. La empresa paga igual que un turno normal, sin bono nocturno, sin compensación, nada. Para todos es un castigo, excepto para los favoritos de la supervisora, que casi nunca pisan después de las 10 de la noche. Pero cuando alguien falta, renuncia o no quiere cubrir un turno feo, adivina a quién le escriben. Empecé a sentir que me estaban empujando, casi moldeando, para convertirme en el tapa huecos oficial. Y lo peor, si no aceptaba, me hacían sentir como si estuviera fallando al equipo. Como si yo, por ser el nuevo, no tuviera derecho a decir que no. Mi sueño se volvió un desastre. Llegaba a casa a las 7 de la mañana, intentaba dormir, me despertaba a las 11 o 12 porque mi cuerpo ya no sabía en qué horario estaba. Desayunaba como si fuera medianoche y cenaba cuando salía el sol. Mi vida social prácticamente desapareció. Y ahí, en medio de todo ese caos mental, empecé a notar algo más. Cada vez que trataba de poner un límite, aunque fuera mínimo, la supervisora me miraba con esa expresión de «ya te tengo marcado». Y algo dentro de mí empezó a decirme que esto no iba a mejorar, que solo iba a ponerse peor. La cuarta semana fue el punto donde ya no pude seguir justificando nada. Hasta ese momento yo pensaba:
De repente es coincidencia, quizás se han desordenado los horarios, tal vez después me dan algo mejor. Pero todo eso se desmoronó el lunes por la mañana cuando llegué a ver el horario recién impreso. Lo primero que vi fue mi nombre, otra vez empotrado a la última fila, de lunes a domingo, turno de noche. Sí, los 7 días. Los demás tenían sus combinaciones normales. Y lo más descarado, 2 de los compañeros que solían cubrir noches conmigo estaban ahora completamente en turnos de mañana. Ni una sola noche. Ellos mismos parecían incómodos cuando vieron mi cara. Uno me dijo, bajito, hermano, no sé qué está pasando. Yo pedí 2 noches esta semana y la jefa me dijo que no había cupo porque tú ya estabas asignado. Ahí me ardió algo en el pecho. Si alguien más quería noches, por las horas extra o por el descanso al día siguiente, ¿por qué carajos estaban diciendo que no había espacio? ¿Por qué mi nombre estaba estampado como el dueño oficial de la madrugada? Decidí hablar otra vez con la supervisora. No buscaba pelear, solo una explicación razonable. Pero ya la conocía. Si no la agarraba de buen humor, se ponía a la defensiva de inmediato. Aún así, aproveché un momento en que estaba sola revisando las cajas. Jefa, ¿por qué estoy con noches toda la semana? ¿Hubo algún error? Ella se acomodó los lentes y ni siquiera intentó suavizar la voz. ¿Error? No hay error. Te estamos poniendo donde más se te necesita. Ese donde más se te necesita me sonó a una excusa que tenía guardada desde antes. Y yo no soy tonto. Sabía que lo que en realidad significaba era donde nadie más quiere ir. Aún así traté de mantener la calma. Pero he hecho noches 3 semanas seguidas. No puedo descansar bien. Me está afectando. Todos pasan por eso, respondió. Además, si no puedes con la presión del horario, no sé si este trabajo es para ti. Ahí lo entendí todo. No era que yo fuera útil, era que yo era descartable. Y como era descartable, podían empujarme a los huecos que nadie quiere sin preocuparse si me quemaba, si dormía mal, si mi vida se desordenaba. Para ellos, yo era literalmente un ajustaturnos. Y lo peor es que no era solo el horario, era la actitud, ese tonito de tú cállate y obedece. Como si me estuvieran haciendo un favor al tenerme ahí. Yo ya estaba perdiendo la paciencia, pero lo que vino luego fue una clase magistral de manipulación. El jueves, a las 3 de la madrugada, llegó un mensaje al celular del local. Era de ella. Oye, el sábado no vendrán ni Luis ni Karina. Quédate tú hasta las 10 de la mañana. Eso significaba extender mi turno unas 3 horas más, encima después de una semana completa sin descanso real. Le respondí. Jefa, no puedo. Salgo a las 7 de la mañana y tengo otro compromiso. Ya cumplí mis noches esta semana. Me contestó casi al instante, como si hubiese estado esperando que me negara. No estás mostrando flexibilidad. Y mira, sinceramente, si no estás comprometido no puedo garantizarte horas en el próximo mes. Esa frase me dejó congelado. Era una amenaza directa. Haz lo que yo digo o te recorto. Y eso no solo es antiético, es ilegal. Pero en ese momento estaba tan cansado, tan drenado, que no pude reaccionar. Estaba sobreviviendo, no pensando. Al día siguiente, decidí hablar con uno de los trabajadores más antiguos. No era de mi turno, pero siempre se quedaba un rato conversando antes de irse. Me atreví a preguntarle directamente si esto era normal. Me dio una mirada como de lástima. Mira, te lo voy a decir clarito, la jefa siempre busca a un nuevo para tirarle las noches encima. Cada vez que alguien renuncia, ella busca a otro para reemplazarlo y lo exprime hasta que se quema. Después de un tiempo te dan mejores turnos, pero solo si entras a su grupo de favoritos. Si no, te quedas así indefinidamente. ¿Y el grupo de favoritos cómo funciona? Le pregunté. Son los que nunca le dicen que no, los que aceptan cambios, horas extra, turnos dobles y aún así siguen sonriendo. Ella ama a la gente obediente, no a la gente eficiente. Esa conversación me dejó con una mezcla de rabia, frustración y resignación. No porque no pudiera soportar un turno complicado, sino porque había caído en un sistema diseñado para desgastar a alguien hasta que no diera más. Fui reemplazo del reemplazo del reemplazo. Una pieza temporal. Pero exactamente ahí, entre todo ese cansancio, me empezó a nacer algo que no había sentido desde que entré, ganas de poner un límite. No por capricho, no por comodidad, sino porque lo que me estaban haciendo era injusto, descarado y peligroso para mi salud. Y la oportunidad para poner ese límite llegó de la forma más absurda. Un sábado en la madrugada, con una mujer borracha exigiendo cerveza a las 5 de la madrugada y yo tratando de mantener la cordura mientras sentía mis párpados pesadísimos. En ese momento pensé, si sigo aceptando todo, nunca van a parar. La madrugada de ese sábado
fue el punto donde me quebré internamente. No físicamente, porque todavía podía estar de pie, pero mentalmente ya estaba hecho polvo. Llegué a las 11 de la noche del viernes, como siempre, con un termo de café que sabía que iba a terminar frío antes de que llegaran las 4 de la mañana. No había casi movimiento al inicio, solo algunas personas que venían por snacks o cigarrillos. A la 1 de la madrugada la ciudad siempre se vuelve un cementerio, y aunque eso suena tranquilo, en realidad te jode más. La falta de ruido, la falta de clientes, la falta de estímulos, todo hace que te dé un sueño casi imposible de resistir. A las 3 de la madrugada yo ya estaba sentado en una banquita detrás del mostrador, tratando de mantenerme despierto mientras revisaba inventario por tercera vez, solo para sentir que estaba haciendo algo. Y en ese estado de letargo entró esta mujer borracha, arrastrando los pies, hablando sola y tirando un olor a alcohol que casi se podía ver. Pidió cerveza. No, exigió cerveza. Obvio que estaba prohibido vender alcohol a esa hora, y se lo dije de la manera más calmada que pude. Ella empezó a gritar, a decir que iba a hundir el local, que iba a llamar a la municipalidad, que yo era un incompetente que no sabía trabajar. Yo ahí, con el cerebro en modo avión, sintiendo mis ojos como si pesaran 1 kilo cada uno, tratando de lidiar con una persona fuera de sí. Y mientras ella gritaba, tuve un pensamiento bien claro: no puedo seguir haciendo esto por culpa de un horario que no debería tener. Esa mujer no era la razón, era simplemente la última gota del vaso. Después de que finalmente se fue tambaleando, yo me quedé ahí apoyado en el mostrador, respirando hondo, mirando el reloj cada 10 segundos. No fue miedo ni vergüenza, fue cansancio puro, uno que te atraviesa los huesos. Me senté un momento y seguí pensando en lo que me dijo el compañero de la tarde: si no eres de sus favoritos, te quedas así para siempre. La frase me daba vueltas. Casi me dormí sentado cuando, a las 5:40 de la madrugada, sonó el teléfono del local. Era la supervisora. Otra vez. Y lo peor es que ya sabía que iba a pedir incluso antes de contestar. ¿Puedes quedarte hasta las 10? Me dijo sin saludar. El reemplazo no ha confirmado. Le respondí con honestidad. No puedo. Ya trabajé 6 noches seguidas. Me estoy quedando dormido. Necesito descansar. Y ahí volvió la manipulación de siempre, pero esta vez con un tono aún más pasivo-agresivo. Nunca pensé que fueras de los que se rinden por un poco de esfuerzo. Todos hemos pasado por eso. Si no puedes dar la milla extra, te aviso desde ya que las horas del próximo mes pueden verse afectadas. No sé si era el sueño, la frustración o la rabia acumulada, pero algo se me soltó. No grité ni insulté, pero le respondí con una frialdad que no sabía que tenía dentro. Jefa, usted no me está pidiendo nada. Me está amenazando con quitarme horas si no acepto hacer el trabajo que debería estar distribuido entre todos. No estoy obligado a trabajar turnos dobles, y menos con esta frecuencia. Cuando entré no firmé ningún acuerdo que diga que soy el encargado permanente de noches. Si quiere recortarme las horas por no aceptar abusos, hágalo, pero no voy a seguir arriesgando mi salud por un puesto donde solo se respeta a los que se dejan explotar. Hubo silencio. Unos 10 segundos que parecieron un minuto. Después me dijo: ya hablaremos cuando vengas el lunes. Clic. Yo no sabía si me acababa de condenar o si por fin había hecho lo que debía desde el inicio, pero lo que sí sabía era que estaba completamente agotado. Terminé mi turno a las 7 de la mañana y fui a casa tambaleando. Dormí como piedra, sin alarma, sin preocupación. Me desperté a las 4 de la tarde, con la boca seca y un correo de la empresa en mi bandeja de entrada. El asunto decía: revisión de desempeño programada para este lunes. No era normal que lo mandaran así. Jamás había visto un correo tan formal dirigido a un empleado que llevaba apenas un mes. Ese correo no era una invitación, era una advertencia, o peor, un disfraz para justificar un jalón de orejas o incluso una reducción de horas oficial. Todo esto me dio otra pista. Lo que estaban haciendo no era improvisado, era sistemático, un ciclo repetido cada vez que contrataban a alguien nuevo. Y ahí fue cuando decidí prepararme, no para pelear, sino para no dejar que me arrinconaran con palabras bonitas o amenazas veladas. Me puse a revisar mis horarios pasados, saqué fotos, anoté las horas trabajadas, comparé mis turnos con los de otros empleados. Quise ver si realmente estaba exagerando o si la evidencia era tan clara como yo sentía que era. Y sí, era clarísima. De las últimas 28 noches, había trabajado 24. Los demás empleados hacían 2 o 3 noches por semana, como mucho. Había hecho más turnos dobles en un mes que algunos en 3 o 4. Yo tenía pruebas, pero la pregunta que me daba vueltas no era si podía defenderme, sino esta: ¿qué iba a pasar el lunes? ¿Me iban a gritar? ¿Me iban a recortar horas? ¿Me iban a despedir? ¿O, tal vez, por primera vez, iban a escucharme? No lo sabía.
pero sí sabía que ya no iba a quedarme callado. El lunes llegó más rápido de lo que quería. Todo el fin de semana anduve con esa sensación incómoda en el pecho, como cuando sabes que algo malo viene pero igual tienes que enfrentarlo. Dormí mal, me desperté varias veces, y aún así me levanté temprano para no ir con cara de muerto a la reunión, porque ya sabía que cualquier signo de cansancio podían usarlo en mi contra. ¿Ves? No rindes, por eso te dejamos en noches. Así funciona, culparte por cómo te afecta el mismo desgaste que ellos generan. A las 9 de la mañana entré al local. La mañana olía a café y cajas recién abiertas. La supervisora estaba en la oficina con la puerta entreabierta, hablando por teléfono. Cuando me vio pasar, dijo luego hablamos y me señaló una silla afuera. Me senté y esperé unos minutos. No tardó en salir, con esa sonrisa diplomática que ya le conocía, la que parece amable pero en el fondo está cargada de frialdad. Pasa, me dijo, sin rodeos. La oficina es pequeña, apenas caben 2 sillas, un escritorio y un archivador viejo. Me pidió que cerrara la puerta y se sentó frente a mí con una carpeta. Eso ya me puso alerta. Esa carpeta tenía mi nombre escrito en un post-it. No llevaba ni 2 meses ahí y ya sentía que me trataban como si tuviera un historial. Bueno, empezó. Hemos estado revisando tu desempeño y hay algunas preocupaciones que necesito conversar contigo. Preocupaciones. En mi cabeza sonó como una señal de gaslighting, así que me preparé mentalmente. Ella abrió un documento impreso y dijo: hemos notado que últimamente vienes con mala actitud a los turnos y has mostrado resistencia a adaptarte a las necesidades del equipo. También faltaste al espíritu de cooperación al rechazar un turno adicional el sábado. Yo no dije nada. La dejé hablar porque quería escuchar todo lo que tenían preparado. Entendemos que eres nuevo y que aún estás ajustándote. Sin embargo, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, especialmente cuando hay emergencias. Esa palabra, emergencias, me hizo casi reír por dentro. Turnos no cubiertos todos los fines de semana no son emergencias, son mala organización crónica. Antes de continuar, le dije con calma, ¿puedo decir algo? Ella me dio ese sí que en realidad significa habla rápido porque ya decidí lo que voy a decirte. Saqué una hoja que imprimí la noche anterior con mis turnos marcados. Se la puse sobre el escritorio. En el último mes hice 24 turnos nocturnos. Los demás empleados hacen entre 6 y 10. Y soy el único que ha hecho más de un turno doble. No una, sino varias veces. Esto no es adaptación. Esto no es cooperación. Esto es asignación unilateral. La supervisora ni siquiera miró la hoja, solo levantó la vista y me dijo: es que tú eres más joven, tienes más energía y los demás ya están acostumbrados a un ritmo distinto. Es normal distribuir los turnos según las capacidades del equipo. Esa frase me golpeó, no porque fuera cierta, sino porque dejaba en claro algo, lo estaban justificando. No era casualidad, ni olvido, ni error, era intencional. Respiré hondo antes de responder. La capacidad no es excusa para cargar todo el trabajo en una sola persona. Y el hecho de que soy nuevo no significa que tengan derecho a explotarme. Cuando rechacé el turno del sábado, no fue por falta de actitud, fue porque llevaba casi una semana sin dormir bien. Ella cruzó los brazos y me soltó. Aquí todos hemos hecho sacrificios, entonces deberían repartirlos, le dije. Hubo un silencio incómodo. Ella pasó la página del documento, como si siguiera un guión. Lo que sí puedo ofrecerte, dijo al fin, es reducirte un poco las noches, pero vas a seguir cubriendo fines de semana cuando sea necesario. Y necesito que elimines esa actitud confrontativa. Esa palabra otra vez, actitud, la usaban para describir cualquier cosa que no fuese obediencia absoluta. No estoy siendo confrontativo, respondí. Solo estoy pidiendo que me traten igual que a los demás. Ella suspiró, cansada, como si yo fuera el problema. Mira, si no estás conforme con la forma en que organizamos los horarios, puedo pedir que te transfieran a otra sucursal. Pero te aviso que allá también manejan el mismo sistema. Así que piénsalo bien. Era un ultimátum disfrazado de opción. Me quedé callado unos segundos. No por miedo, sino porque estaba procesando algo que recién en ese momento se volvió evidente. No importaba lo que dijera, ellos no pensaban cambiar nada. No iban a reconocer que me estaban explotando. No iban a admitir desigualdad de turnos. No iban a asumir responsabilidad. Yo era desechable. Y mientras más callado me quedara, más me exprimirían. Quiero que quede claro, le dije finalmente, no voy a seguir aceptando turnos que no me corresponden. Si quieren distribuirlos equitativamente, perfecto. Si no, voy a cumplir únicamente con lo que firmé. Ella cerró la carpeta. Entonces vamos a tener problemas, dijo, sin rodeos. Fue en ese momento cuando supe que la reunión ya había terminado, aunque ella no lo dijera. Me levanté, agradecí por el tiempo, porque así tocaba hacerlo por formalidad, y salí de la oficina. Cruzar esa puerta se sintió como inhalar aire fresco después de estar encerrado demasiado tiempo.
El resto del turno nadie me habló de nada. Ninguno de mis compañeros sabía lo que había pasado, pero igual se notaba un ambiente raro conmigo, como si ya me hubieran etiquetado. Cuando terminé mi turno, me senté en una mesa del área de descanso, abrí mi celular, miré las fotos de mis horarios, mis mensajes, mis notas, y entendí que había llegado a la conclusión final. Ese lugar no iba a cambiar. Yo sí tenía que hacerlo. Esa misma tarde envié mi carta de renuncia. No hice un escándalo, no fui grosero, solo decidí que mi salud, mi tiempo y mi dignidad valían más que un sueldo donde se espera que seas esclavo mientras te dicen es por el bien del equipo. A los 2 días dejé de trabajar noches, a la semana encontré otro empleo, y aunque no es perfecto, al menos cumplen los horarios que prometen. Lo más irónico, uno de mis antiguos compañeros me escribió hace unos días para decirme que ahora otro chico nuevo está cubriendo todas las noches. El ciclo sigue. Y seguirá mientras nadie diga nada, pero al menos yo ya no soy parte de él.